Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Noche del jueves 5 de julio. Bueno, pues todavía quedan unas horas para que acabe la jornada, con lo cual vamos a pasar aproximadamente 60 minutos con ustedes. En un día en el cual, en el campus de Mieres, en el campus adscrito a la Universidad de Oviedo, se clausuraban, bueno, pues las 7ª jornadas internacionales de doctorado impulsadas por el INIE, Instituto de Investigación e Innovación Educativa. La actividad se inició a las 9:30 de la mañana con una conferencia a cargo del director general de Innobridge, el hispano-suizo Xavier Arregui, quien dio una clase magistral de cómo funcionan en el país helvético las relaciones universidad, empresa, doctorados y emprendedores. El propio Arregui participó en la mesa redonda posterior sobre investigación aplicada y transferencia del conocimiento, junto a la directora del Centro Europeo de Empresas e Innovación, Cristina Fanjul, el jefe de innovación de Electricidad de Portugal, España, el responsable de producción de la planta de Bayer en Asturias, Óscar Bricio, y el presidente de Científicos Retornados, Fernando Josa, así como el director general de FADE, Federación Asturiana de Empresarios, Alberto González, que instó a los presentes a aparcar un poquito Silicon Valley y centrarse en la actual situación asturiana. Tras la visita a la exposición de pósters, se presentaron los 5 proyectos de investigación de doctorados seleccionados por el jurado. En la presente edición, 5 mujeres han sido las ganadoras este año. Y así llegamos a la clausura, que corrió a cargo del director del INIE, Emilio Álvarez Arregui, y el vicerrector de investigación de la Universidad de Oviedo, José Ramón Obeso, quienes animaron a los doctorados a continuar con su formación, investigación y emprendimiento como forma de poner en valor su talento. Bueno, pues eso era parte de lo que ocurría en el campus de Mieres. Tendrán ampliación del mismo dentro de unos días. Ahora, con lo que vamos es con el programa de hoy, que ya comienza con la cabecera. Bueno, comenzamos. Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de la mano de profesionales de farmacia en esta casa. Ya lo saben, la farmacia de cabecera es la farmacia de Ana, ubicada en la calle Silla del Rey de Oviedo. Ahí tienen los datos. Bueno, el tiempo pasa para todos. El tiempo pasa para todos y deja sus huellas. El tiempo es un juez inexorable. Cualquier persona experimenta cambios fisiológicos a lo largo de su vida, y en lo que tiene que ver con las mujeres está muy relacionado con su edad fértil. Vamos, por tanto, a hablar de los cuidados y tratamientos que son necesarios para cada una de estas etapas. Bueno, porque hombres y mujeres somos iguales en derechos y obligaciones, pero a ellas quizás el tema de la fertilidad les marca, ¿no? Claro, es un cuidado que hay que tener porque sus etapas están mucho más marcadas y los cuidados pueden ser más específicos. En un hombre quizás estas etapas están más difuminadas y es más fácil tratarlo. En una mujer hay que tener más cuidado. Bueno, vamos a comenzar por la edad más temprana. Ser padre o madre implica tomar decisiones duras unas, agradables otras. Una de ellas es cuándo acudir con la niña, con tu niña, con esa niña de tus ojos, por primera vez al ginecólogo. ¿A qué edad debe ser esto, de media? Hay muchas opiniones. Yo considero que al final de la edad infantil, en la preadolescencia o al inicio de la adolescencia, es el momento adecuado, entre los 11 y los 14 años, porque es la edad a la que se recomienda empezar o decidir si se vacuna a la niña con la vacuna del papiloma y a la edad que probablemente empiece o vaya a empezar su vida sexual. Conviene tener un control sobre el tema y normalizar la situación. Claro. Citabas el virus del papiloma humano. ¿Qué es realmente necesaria la vacunación? ¿Para quién está indicada? El virus del papiloma realmente es un conjunto de virus que son de transmisión sexual y la mayoría de ellos son inofensivos. Algunos pueden provocar unas pequeñas molestias en forma de verrugas y muy pocas especies son las que son causantes del desarrollo de cáncer. Puede afectar a cualquier persona, hombre o mujer. Lo que pasa es que sí que las mujeres son más susceptibles, tanto del desarrollo de verrugas como del cáncer. Con lo cual la recomendación es que cualquier individuo, niño o niña o chico o chica entre los 9 y 26 años se vacune. La eficacia
En principio es bastante eficaz, hay varios tipos de vacunas y según el tipo cubren entre un 70 y un 90% de los casos. En el caso de las mujeres, sobre todo, sí que se recomienda que, aunque estén vacunadas y vayan a estar mucho más protegidas frente a ambos problemas, haya unas revisiones periódicas, haya citologías casi anualmente, Sí. porque bueno, hay una serie de especies de virus que no están protegidas en la vacuna o que no están cubiertas en la vacuna, y si se detectan se pueden tratar. Ni siquiera aunque no estén vacunadas, el detectar la infección es un problema porque se puede tratar. El problema es que esa infección no se detecta hasta una edad avanzada, cuando ya se desarrolló el cáncer de cuello de útero, que es el que afecta a las mujeres. Entiendo, entiendo. Bueno, los primeros síntomas que quizás requieren la consulta de las adolescentes, bueno, son los dolores menstruales. Bueno, ¿a qué se deben? ¿Cómo se pueden tratar? Hay mucha literatura en torno a ello, remedios de la abuela que no sé si son o no efectivos. Bueno, ahí en los remedios de la abuela no vamos a entrar. En realidad la menstruación es un estrés. La mujer o la chica se somete a unas necesidades especiales y probablemente sus hábitos nutricionales no den para cubrir esa situación. Con lo cual lo que tenemos que hacer es solucionarlo, aportarle lo que tiene deficitario. Normalmente pues son omegas, es triptófano y es magnesio. Si le damos un suplemento a base de estas sustancias, probablemente solucionemos en gran medida estos problemas. Normalmente lo que hacen las chicas es tratarse con ibuprofeno. Con analgésicos o con antiinflamatorios. Normalmente, ya digo, el ibuprofeno no es la solución, es un parche puntual y hay que recurrir a ello solo en situaciones en que no haya otra opción. Para solucionar los problemas de raíz hay que hacer este otro tipo de tratamientos. Además hay que tener en cuenta que la automedicación, bien sea con analgésicos o con ibuprofenos, puede empeorar la situación. Bueno, vamos a hablar también de temas anticonceptivos, de medidas anticonceptivas. Muchas jóvenes recurren a la anticoncepción hormonal. Bueno, ¿qué opciones hay? A ver, hay varios tipos de anticonceptivos. Pueden ser orales, pueden ser parches, pueden ser anillos vaginales, incluso DIUs, o ya están apareciendo algunos dispositivos implantados debajo de la piel. Los más habituales son los orales. En cualquier caso, el médico es el que debe elegir cuál es el más adecuado para una paciente y prescribirlo él. La elección es en función de las necesidades. Una chica que tiene un problema de acné y se determina que necesita una terapia hormonal, en este caso es un anticonceptivo, probablemente vaya a algo oral. Una mujer que ya tuvo hijos y que decide que no quiere tener más hijos pero no se va a operar, probablemente le recomienden que utilice un DIU porque la durabilidad es de 5 años, el mantenimiento es muy básico y no tiene que estar pendiente de una toma diaria. Pero siempre, ya digo, bajo la prescripción médica y la paciente tiene que tener la responsabilidad de informarse acerca de su tratamiento porque hay muchas medicaciones que interfieren con esos anticonceptivos y tiene que seguir unas pautas diarias y una forma de vida que no perjudique este tratamiento. Entiendo entonces que debe primar más el aspecto de salud que el aspecto de seguridad. Exacto. Es que es un tratamiento que interfiere con multitud de medicaciones. Entonces, una persona que está en un tratamiento crónico, que puntualmente tiene una necesidad por un problema, probablemente tenga que suprimir este tratamiento. Claro. Bueno, cuando se suprime o cuando se abandona este tratamiento, se comenta que hay problemas de fertilidad. ¿Es así? ¿Todos estos métodos son seguros? Pues, a ver, en principio no está descrito que una persona con un tratamiento anticonceptivo durante años sea menos fértil que otra, una mujer. Es verdad que el cuerpo se tiene que reestructurar, que reorganizar, que volver a la normalidad, pero quizá los problemas de infertilidad van más asociados a la edad con la que una persona abandona el tratamiento anticonceptivo. Cada vez decidimos las parejas ser padres a mayor edad y esto al final es un hándicap. No se es igual de fértil con 20 años que con 32. Por ahí yo pienso que no es el problema. El problema sí que es de seguridad por lo que decía antes. Un tratamiento oral o incluso con parches o con anillos puede interferir con muchas medicaciones. Por ejemplo, una chica con el tratamiento de anticoncepción oral es mucho más sensible al sol en esta época del año que una chica que no tiene ese tratamiento y desde la farmacia no siempre somos capaces de transmitirlo. Además,
esta chica, ahora bueno, que también empiezan las fiestas, empieza a salir, debe saber que no puede fumar porque aumenta el riesgo de una serie de efectos secundarios, por ejemplo, enfermedades de coagulación, una trombosis, respecto a una persona que no está en ese tratamiento. Es nuestra responsabilidad, nuestra y de los médicos, que la gente sepa los riesgos que asume empezando estos tratamientos y que sean lo más seguros posibles para ello. Los tratamientos en sí son seguros si se cuidan bien. Quiero preguntarte, con todas las campañas de información que hay para los jóvenes, y sin embargo, esta yo es la primera vez que lo oigo, que el tabaco puede afectar, vamos, el consumo de tabaco puede afectar cuando se está en un tratamiento. Yo lo aprendí hace muchos años, tuvimos un caso en una compañera nuestra en la farmacia y desde ese momento les tengo muchísimo respeto. Claro. Pero es que está ahí, en internet tú metes anticonceptivos orales, interacciones y los listados son exagerados. Es más complicado encontrar un tratamiento con el que no interfieran o un hábito de vida nocivo con el que no interfieran, ingesta de alcohol, estrés, etcétera, que no encontrarlo. Quiero preguntarte, fuera de estos temas, ¿notáis que ha bajado la edad de los jóvenes que vienen solicitando medidas anticonceptivas? No tiene por qué, yo no noto eso. Sí que ahora considero que está más controlado que hace unos años. Hace unos años nos venían niñas muy jóvenes pidiendo la píldora del día después, ahora no. Y ahora yo creo que sí que está mucho más concienciada ser al médico y consultar. No sé, yo creo que hay menos sustos en ese sentido que antes. La píldora del día después, de la que hablabas, ¿es segura? ¿Es eficaz? Segura es si se utiliza como método anticonceptivo de urgencia. Si se utiliza como método anticonceptivo habitual, es muy problemática. Puede darle o provocar muchos riesgos en la usuaria. En cuanto a la eficacia, hay que dejar claro que la píldora del día después no es un tratamiento que provoque una menstruación automática o una interrupción del ciclo automático. La píldora del día después lo que hace es evitar la ovulación durante 3 o 5 días en función a la elección del tipo de píldora. Si entre la relación de riesgo y la toma del tratamiento de la píldora en concreto han pasado horas o días y en esas horas se produjo la ovulación, el riesgo de embarazo está ahí y es alto. Con lo cual, una persona en esta situación de riesgo que no tomó la píldora inmediatamente después de la relación, sí que deberá, unas semanas después, comprobar que no está embarazada. Bueno, ¿qué suplementación nutricional debe tomar una chica, una mujer que quiere quedarse embarazada o que ya está esperando para tener ese hijo? Bueno, en este caso lo primero que tiene que tener en cuenta la mujer es que tiene que cubrir sus necesidades nutricionales durante el embarazo, las del feto y prepararse para la lactancia. Entonces, bueno, en base a las dietas o a la dieta habitual que tenemos en nuestro entorno, se determina que suele haber un déficit de omegas, de vitaminas D y del grupo B, de yodo, de hierro, incluso a veces de magnesio. Entonces, bueno, es función de los sanitarios, del médico, de las matronas, del farmacéutico, elegir el suplemento que mejor, digamos, cubra estos déficits en función de cada persona y que le provoque menos trastornos. Recordamos, por ejemplo, que con el hierro es habitual que algunos compuestos de hierro, algunos suplementos provoquen estreñimiento y en el embarazo es muy molesto. Entonces, bueno, hay que elegirlo bien. ¿Y cómo es la preparación para el parto? Bueno, pues dura. Normalmente las madres o las futuras madres se preocupan mucho del momento, del dolor que van a pasar, de que todo salga bien, de que no haya ningún problema. Incluso preparan su cuerpo a base de hidratación, previniendo estrías. Incluso hay productos que facilitan la dilatación, como favoreciendo la elasticidad del perineo. Pero yo creo que el mayor hándicap o el mayor problema que tenemos es transmitirles a las madres el momento del inicio de la lactancia. Veo que muchas están frustradas en el momento que acercan a su bebé al pecho y es incapaz de succionar, le cuesta mamar, los primeros 2 días más o menos no le sale leche o lo que ellas piensan que es leche, es un líquido que muchas veces no aporta suficiente, pero es básico pasar esas 48 horas, es básico que el niño empiece a succionar y empiece a producir leche la madre. Hay que tener claro y eliminar tabús en el sentido de que no pasa nada, porque tanto en estas 48 horas como en un futuro, el niño complemente la lactancia materna con una fórmula de inicio.
Lo primero... Hablamos de biberón. De biberón, sí. Lo primero, hay que cubrir las necesidades nutricionales del niño. La lactancia es necesaria, no se puede suprimir. Y esos 48 horas, aunque el calostro no tenga suficiente alimento o la madre no produzca suficiente calostro para cubrir al niño, es necesario que siga intentando succionar. Pero lo que tampoco se puede hacer es dejar que el niño se deshidrate o no esté correctamente nutrido. Un niño, porque toma un biberón, además del pecho, no va a olvidarse del pecho. Y por otro lado, el tema de la lactancia no se puede dejar de lado porque se transmiten una serie de sustancias totalmente necesarias para que el niño desarrolle su sistema inmune, su microbiota, que en las fórmulas de inicio es imposible incorporar. Entonces, bueno, ambas patas deben ayudar al mejor desarrollo posible. Sin duda, claro. Durante esa lactancia, de término medio, porque entiendo que cada caso quizás sea individual, ¿cuánto tiempo debe de prolongarse la suplementación? Hasta el final de la lactancia. Es lo que decíamos antes, las necesidades son altas. Sí. El niño debe cubrir las suyas y la madre debe cubrir las suyas. Entonces, bueno, todos estos productos o todos estos minerales que intervienen en la formación y en el desarrollo de los sistemas inmunitarios e incluso de los órganos del niño, es necesario que la nutrición de la madre los lleve, y muchas veces la nutrición no es la adecuada, con lo cual lo ideal es que la suplementación se prolongue hasta el final. Claro. ¿Notáis que la pareja de la chica también se interesa por estos temas o ellos lo dejan en manos de ellas? No, cada vez más, sí, cada vez asumimos que es una cosa de todos y bueno, igual que hay que ayudar en el cuidado del niño, igual que ya puedes pedir permisos, los padres se interesan mucho e incluso atienden más que las madres muchas veces. Bueno, eso cuando les dejan, porque cuando mi mujer estaba embarazada y fue a clase de la matrona, yo me acuerdo que pregunté, ¿y yo qué tengo que hacer el día del parto? Y miró para mí y me dijo, no estorbar. Y yo, bueno, vale, pues... Bueno, yo creo que eso en el parto nos lo dicen a todos. No estorbaré, y no estorbé. Bueno, en mujeres adultas son muy frecuentes las infecciones en zona íntima. ¿Por qué? ¿Pueden prevenirse? ¿Cómo se deben tratar? A ver, son muy habituales porque es una zona muy sensible y muy vulnerable. Es sensible porque es una mucosa muy cálida, digamos, o muy susceptible de ser un medio de cultivo rico para cualquier infección. Y es muy vulnerable porque está expuesta tanto al medio interno, a desequilibrios internos, como al medio externo. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es cuidarla lo mejor posible. Tiene dos barreras, que son el pH, digamos, el grado de acidez del medio, y la microbiota habitual de esa zona. Cuidarlas lo máximo posible para que no tengan desequilibrios. ¿Cómo se cuidan? Pues con productos de higiene íntima adecuados, de cuidado íntimo adecuados. De ahí la importancia en las últimas semanas de bajar el IVA a este tipo de productos. Realmente son productos de primera necesidad. Y por otra parte, utilizar los suplementos necesarios para que esa microbiota esté sana, no dejarlo al libre albedrío y esperar a que todo funcione bien. No tiene por qué todo funcionar bien si hay cualquier desequilibrio en dieta, en enfermedades o lo que sea. En cuanto a prevención, bueno, también podríamos hablar algo de los arándanos, pero bueno, al final... bueno, sí, muchos complementos de arándanos estos años se estuvieron utilizando para prevenir infecciones por un efecto ligeramente antimicrobiano, pero también porque bueno, fluye un poco más la orina y arrastra, digamos, impurezas. Pero lo básico es sobre todo la microbiota, mantener la zona correctamente poblada y evitar huecos que infecten los patógenos es fundamental. Cuando ya se produce la infección, yo soy de los partidarios de tratarlo con fitoterapia. Hay antimicrobianos de fitoterapia igual de eficaces o incluso más que los antibióticos, y con probióticos. ¿Por qué? Tanto estos antimicrobianos procedentes de productos fitoterápicos como los probióticos son mucho más específicos. No van a alterar la flora normal de la mujer. En el caso de los probióticos, además, la mejoran, con lo cual se evita la generación de huecos que sí que provocan otros antibióticos o antifúngicos en función de la infección, sea bacteriana o por hongos, y estos huecos que generan porque no tienen una especificidad tan alta como los fitoterápicos provocan que haya riesgo de reinfecciones. Tenemos que tener en cuenta que los patógenos suelen crecer mucho más rápido que las bacterias propias del ser humano, las buenas, digamos. Entonces, bueno, por eso tenemos tantos casos de infección sobre infección, tratamiento con antibióticos, otro antibiótico, al final se desequilibra todo. Es verdad que los antibióticos deben usarse, pero en situaciones muy concretas.
Llega la menopausia. Empezábamos con esta niña, no la de Rajoy, en este caso, la primera vez que acudía al ginecólogo y llegamos a la menopausia. ¿Podemos decir que es el principio del fin? Ni mucho menos. Si tenemos en cuenta la esperanza de vida actual, la menopausia puede marcar la mitad de la vida, el punto medio en la vida de una mujer. Con lo cual no podemos pedirle que pierda la mitad de todo este tiempo, que no lo disfrute y que no lo haga con una calidad de vida buena. Claro. Sí que hay muchos problemas en la menopausia, se produce un desequilibrio por la pérdida de funcionamiento de los ovarios, que al final provoca en principio sofocos, provoca irritabilidad, provoca trastornos en el sueño. Sí. Esto se traduce en problemas en la piel, sequedad de mucosas, un empeoramiento o una pérdida de calidad de la vida sexual, pero con un tratamiento adecuado todos estos síntomas se subsanan. También aumenta el riesgo de osteoporosis y el riesgo cardiovascular, pero por eso digo que hay que estar vigilándolo, hay que tratarlo adecuadamente, tanto evitar el riesgo como mejorar la calidad de vida y que la vida sea una vida plena de esta persona. Sin embargo, ellas, me refiero a las mujeres que atraviesan este momento, la sensación extendida es que, bueno, que falta eficacia en los tratamientos. ¿A qué se debe esto? Pues yo pienso que es por el tema del café para todos. Estamos acostumbrados a que un tratamiento te lo recomienda la vecina, el médico, quien sea, vale para todo el mundo. Y no es así. En este caso, además, es muy concreto. Hasta ahora, hasta hace un par de años, eran habituales las isoflavonas de soja en estos tratamientos y tienen un hándicap. En nuestra población occidental no tiene los receptores desarrollados para este tipo de productos en un porcentaje elevado. Hay una parte de la población que sí, en torno a un 20, un 30%, y el otro porcentaje de población, bueno, pues le puede ser eficaz en mayor o menor medida, pero no al 100%. En cambio, en la población oriental sí, están habituados al consumo de soja desde jóvenes. Claro. Últimamente se están utilizando compuestos de otra planta, de cimicífuga, y son más eficaces. De cualquier manera, la recomendación es que cada caso hay que tratarlo de una forma individual. Una persona puede estar tratada con cimicífuga y tener cubierto el tema de los sofocos, pero puede tener otras 1000 necesidades que podemos cubrir. Necesitamos dos cosas: confianza por parte del paciente y tiempo por parte del profesional, tanto nuestro como del médico. Bueno, pues ahí está la recomendación, ya lo saben, la recomendación que nos hacen, bueno, pues cada mes desde la farmacia de Ana en la calle Silla del Rey en Oviedo, ya saben, y como dice el anuncio que vemos en televisión, en caso de duda, consulta al farmacéutico. Exacto. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, bueno, por hacer este recorrido vital que hemos realizado, bueno, de niña a mujer, en este caso. Muchísimas gracias. A vosotros. Y ahora nosotros nos vamos a publicidad, volvemos en un momento y vamos a pasar de la práctica a la teoría. Vamos a hablar de antibióticos, pero desde su primer momento de creación, de la mano de investigadores de la Universidad de Oviedo. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos el programa de esta noche. Vamos a pasar de la práctica a la teoría. Bueno, pues veían que hablábamos hace un momento con los responsables de la farmacia, pues en este caso vamos a hablar de antibióticos, porque investigadores de la Universidad de Oviedo, en colaboración con la Universidad de Dinamarca, bueno, pues han realizado distintos descubrimientos que tienen que ver, bueno, con los antibióticos, las proteínas. Bueno, es un tema que nos va a explicar ahora, pues, el profesor investigador de la Universidad de Oviedo, Ángel Manteca. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues entonces, ¿en qué es en lo que están ustedes trabajando? Bueno, nuestro grupo de investigación está trabajando en el estudio del desarrollo de la bacteria Streptomyces, que introduciendo lo que es Streptomyces, básicamente se la considera la bacteria de los antibióticos porque más o menos 2/3 de todos los antibióticos que se usan en clínica se han descubierto en Streptomyces. Ajá. O sea, no significa que una única bacteria produce 2/3 de los antibióticos de interés clínico, sino que hay muchas cepas de esta bacteria, que son bacterias no patógenas, están en el suelo, están en los sedimentos marinos, están en el ambiente. Sí. Entonces se aíslan cepas de esta bacteria y unas producen los antibióticos, otras otros. Nosotros concretamente lo que hacemos es estudiar en qué fase del desarrollo
activan la producción de estos antibióticos. Bueno, entonces, esto es lo que han descubierto en colaboración, como decía, con la Universidad de Dinamarca. ¿Qué aplicación tiene? Bueno, la aplicación que tiene es clara. Hoy en día, con el problema que hay de resistencias a antibióticos, se hace crítico descubrir antibióticos nuevos. O sea, para solventar este problema hay dos estrategias. Una, usar mejor los antibióticos que tenemos, que se está haciendo en clínica, se está haciendo cada vez mejor, vamos. Sí. Y otra es encontrar nuevos antibióticos. Entonces, dentro del contexto de encontrar nuevos antibióticos, conseguir activar la producción en las cepas de esta bacteria hace que tengamos acceso a antibióticos que hasta ahora no podíamos analizar, no podíamos ver si producen esos compuestos. Claro. Es decir, es ir un paso más allá de lo que hay actualmente, reforzar ese aspecto, descubrir antibióticos nuevos, en una palabra. Sí, hoy en día encontrar antibióticos nuevos se hace cada vez más difícil porque, hablando de forma muy coloquial, lo fácil está descubierto. ¿Qué significa esto? Que tenemos que ir a lo difícil. Y lo difícil pues es, en las cepas que hemos aislado de la naturaleza, intentar que produzcan antibióticos que hasta ahora no estaban produciendo. Y ahí es donde conocer cómo dentro del desarrollo de esta bacteria se activa esa producción puede hacer que activemos rutas de producción de antibióticos que hasta ahora no podíamos ver en el laboratorio. Claro. Bueno, ¿cómo se ha desarrollado el trabajo? Bueno, pues el trabajo es un trabajo de 18 años. O sea, 18 años. Sí, yo realmente empecé a trabajar en esta bacteria en el año 2000, que fue cuando empecé a hacer mi tesis doctoral. Entonces, realmente, durante mi tesis doctoral, lo que definimos fue la fase del desarrollo en la que esta bacteria produce los antibióticos. Es una bacteria bastante atípica porque es multicelular. O sea, las bacterias, lo normal es que sean unicelulares, sean individuos independientes. Esta es multicelular y tiene fenómenos de diferenciación complejos, esporula, y la producción de antibióticos es en fases concretas de ese desarrollo. O sea, realmente produce antibióticos cuando los necesita, y en la naturaleza, no en el laboratorio, lógicamente. Posteriormente, mi tesis doctoral fue esa, descubrir en qué fase se producen los antibióticos. Posteriormente, hicimos un estudio de ver a nivel molecular. Sabemos la fase que producen los antibióticos, ver cómo cambian las proteínas. ¿Vale? Que las proteínas, yo creo que más o menos la gente sabe lo que son, pero bueno, resumiendo mucho, pues digamos son las moléculas que hacen las actividades celulares, por decirlo así, ¿vale? Pues vimos que hay proteínas que están específicamente activadas durante la fase de producción de antibióticos. Posteriormente lo que hicimos fue ir un paso más allá. Un paso más allá es ver dentro de estas proteínas cuáles son las que tienen función reguladora. Pueden estar reguladas al alza en la fase de producción de antibióticos, pero no tienen necesariamente por qué activar la producción de antibióticos. ¿No? Entonces, sobre todo en células superiores, células de mamíferos, células de humano, un mecanismo de regulación de la actividad de las proteínas muy importante es la fosforilación. Sí, eso quería preguntar. ¿Qué es la fosforilación? La fosforilación pues, es la unión de un grupo fosfato a una proteína. Que para el que no sepa del tema puede pensar, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Eso estaba yo pensando en este momento. Pero pues lo importante de esta fosforilación, de esta unión de grupo fosfato, es que la conformación de la proteína, digamos, la estructura cambia totalmente y puede pasar de ser activa a inactiva o al revés, de inactiva o activa. Entonces hay muchos procesos celulares que se regulan a nivel de fosforilación. Es decir, la proteína siempre está, pero dependiendo de si está fosforilada o no, pues está activa o no. Sin embargo, esto es en células de mamíferos, digamos, células superiores. En bacterias, hasta ahora se sabía que había fosforilación de proteínas, pero había muy pocos trabajos describiendo si tenía una función importante o no. Y eso es, desde el punto de vista, digamos, general, no solo de Streptomyces, de la microbiología general, pues nuestro trabajo lo que aporta es que es la primera vez que definimos en una bacteria que hay una fosforilación masiva de proteínas en una fase concreta, en este caso la fase en la que se producen los antibióticos. Y quería preguntarle, ¿esto ahora finaliza, esta investigación, y ya está? ¿O es un paso medio hacia algo más allá? Este es el comienzo. Este es el comienzo. 18 años para llegar al comienzo. Estamos comenzando todavía, sí. Claro, madre mía. Sí, bueno, es que la investigación es lenta y no puede ser de otro modo porque en ciencia no te puedes precipitar. Tiene toda la vida por delante, no obstante, porque 18 años para llegar al arranque y ahora decimos, pues ahora empieza lo bueno. La verdad es que es así. Sí, desde el punto de vista aplicado, la aplicación de esta investigación básicamente es conseguir activar rutas de producción de antibióticos que hasta ahora no se activaban en el laboratorio. Pueden ser antibióticos nuevos e interesantes o no, eso ya depende un poco, si queremos decirlo así, de la suerte, ¿no? Pero
¿Por qué digo que lo bueno viene ahora? Pues que ahora que sabemos qué proteínas están claramente al alza en una fase SWOT, una fase de producción y además fosforiladas, podemos intentar ir a ver si conseguimos mejorar la producción, si conseguimos alguna de estas proteínas tiene una función clave en la producción. Dicho de otro modo, a ver si encontramos la proteína clave, que podamos fosforilarla o desfosforilarla y tengamos una cepa de Streptomyces produciendo continuamente antibióticos. Claro, claro. Bueno, pues entonces, por delante, al menos otros 18 años, ¿no? O más. O más, sí. En este caso. Veremos. Claro. Es que nunca se sabe. En ciencia realmente, aunque hagas las cosas bien, puedes tener la suerte de que enseguida llegues al gran resultado, o puede ser que aunque hagas las cosas bien tengas resultados negativos o resultados que necesitan más trabajo, entonces es imposible de predecir si va a ser en 5 años, 10, 20 o nunca, claro. Sinceramente. Bueno, qué tenacidad en este caso. Ángel Mantega, como profesor investigador de la Universidad de Oviedo, para usted y para su grupo de investigación, ¿qué supone ser publicado en Molecular and Cellular Proteomics? Hombre, supone un reconocimiento muy grande, porque es en nuestro campo de investigación, el campo de las proteínas, ya no la microbiología, de la proteómica se llama, que es la ciencia del estudio de las proteínas, es la revista internacional más importante a nivel internacional. Entonces, el reconocimiento, que es importante, y luego también de cara a buscar financiación, conseguir proyectos, publicar en revistas de tan alto impacto, pues es una de las claves para que te financien, ¿no? Entonces, aparte del prestigio, pues nos abre posibilidades de financiación en el futuro. El tema de la financiación, el tema, vamos a ver, todas las investigaciones, como todo en esta vida, bueno, pues requiere de un combustible, que en este caso es el dinero. Bueno, ¿cómo está este tema para una investigación como esta? Bueno, ese es un tema caliente, en el sentido de que hoy en día está bastante mal, tanto a nivel nacional como regional. O sea, yo creo que en economía quizá los grandes números, por lo que salen en prensa y demás, que no soy economista ni mucho menos, ni pretendo serlo, está saliendo de la crisis, pero en ciencia todavía nos falta para salir de la crisis. Hoy en día las convocatorias de financiación, aparte de que se da poco, son muy irregulares. O sea, hay años que no salen, y los años que salen no sabemos en qué fecha van a salir, entonces es muy difícil planificar. O sea, es muy fácil que aunque te vaya bien y vayas enlazando financiación tras financiación, o sea, convocatoria tras convocatoria, que de repente te quedes 3, 6 meses sin financiación porque se acabó una convocatoria pero todavía no se abre la siguiente. O sea que incluso la gente, por decirlo así, los investigadores de prestigio que les va bien, aún así hoy en día pueden quedarse sin financiación meses concretos, lo cual es un desastre. Claro. Y hay investigaciones que pueden quedar separadas, me imagino. Eso es esto que comento de que te puede ir bien y puedes enlazar financiación, pero no si te quedas en blanco meses, es un problema, por supuesto. La gente que no le va tan bien, que no quiere decir que sean malos investigadores, sencillamente es que hay poco y se filtra por el top del top, ¿no? Claro. Entonces hay líneas de investigación muy válidas que quizá en el futuro podrían dar grandes resultados que se han parado. Pues Ángel Mantega, profesor investigador de la Universidad de Oviedo, simplemente desearle muchísima suerte, que no falte esa gasolina en los próximos 18, 20, 25, 30, los años que sean necesarios para un trabajo que vemos que le apasiona y que, como usted bien dice, recién comienza, ¿no? Pues en este caso. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y explicarnos a nivel usuario, bueno, pues un poquito en qué consiste el trabajo que han realizado en el campo de los antibióticos. Bueno, gracias a vosotros. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad muy rápidamente. Volvemos y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Y para finalizar esta noche de jueves, como hacemos todas las semanas, vamos a hablar con el Padre Elías. Elías, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, ¿tú y tu familia? Todo bien, perfecto. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que ya apuntábamos al final de la semana pasada, que es un tema que interesa a mucha gente, que algunas personas conocen, otras son completamente desconocidas, por eso va a arrojar luz sobre ello, que son las psicofonías. Por definición, ¿qué es una psicofonía? Bueno, sobre las psicofonías voy a exponer 3 aspectos. Primero, significado. En segundo lugar, historia. ¿Sí?
Y en tercer lugar, actualidad científica, actualidad en la investigación científica. Correcto. Traigo 3 libros Sí, ahí, están. bien El gran libro de las documentados. psicofonías de Pedro Pedro Amorós, que Amorós. lleva 33 años investigando psicofonías. Otro libro en francés de un catedrático de la Sorbona, En directo desde el más allá, psicofonías o comunicaciones telepáticas de los muertos. Y una revista a la cual yo estoy suscrito, es francesa, y cada 3 meses sale un número, está dedicada exclusivamente a fenómenos paranormales, concretamente los ovnis y las manifestaciones de muertos después de la desaparición física o biológica. Sí. Bueno, Bueno, vamos a entonces, comenzar. en primer lugar, significado. Doy 3 significados. Sí. Primero, psicofonías significa voces humanas paranormales. Bien. ¿Qué quiere decir paranormales? Que científicamente hoy por hoy no tienen ninguna explicación. Otro significado de las psicofonías, grabaciones paranormales Sí. de voces humanas en magnetófonos Sí. o en casetes. Sí. Y explico por qué grabaciones paranormales. Porque esas grabaciones se hacen sin micrófono. En segundo lugar, se hacen sin órgano fonador en el que graba el mensaje. Sí. Porque los muertos no tienen laringe, Correcto. no tienen cuerdas vocales y sin embargo son capaces de dejar grabada su voz en una banda magnética. En tercer lugar, son paranormales porque se escuchan y se hacen en cámaras Faraday, Sí. donde no pueden penetrar ondas sonoras ni ondas electromagnéticas. Correcto. Y finalmente, son paranormales porque se escuchan en radios desconectadas de toda corriente eléctrica. Y finalmente doy el significado, para mí el auténtico y el más trascendente. Psicofonías son miles y miles de grabaciones de comunicaciones telepáticas de nuestros muertos desde el más allá y grabadas en bandas magnéticas o en casetes, Sí. ¿verdad? Sí. Bueno, entonces sobre el significado es misterio y trascendencia humana, Sin duda. ¿verdad? En resumen. Paso a un segundo capítulo sobre las psicofonías y es psicofonías, ciencia y pseudociencia, Ajá. teorías científicas y teorías pseudocientíficas. Una teoría es científica cuando trata de un hecho objetivo, sea un hecho, un acontecimiento objetivo, un documento objetivo o un testimonio objetivo, real, y además correctamente interpretado. Ajá. Si se unen las dos cosas, objetividad y correcta interpretación, ese hecho, esa investigación tiene calidad científica. ¿Qué es pseudociencia? Presentar como real, como objetivo, un hecho inexistente de pura imaginación o un hecho real y luego interpretado torcijeramente, Sí. desde prejuicios, desde limitaciones mentales, desde una visión exclusivamente materialista, ¿verdad? Bueno, entonces hay 3 teorías falsas o pseudocientíficas sobre las psicofonías. ¿Qué son? Primera teoría, la teoría del fraude. ¿Qué sostiene esta teoría? Que las psicofonías se hacen con cintas previamente grabadas. Se ha demostrado delante de notario la virginidad de la cinta grabadora. Se pone en un casete o en un magnetófono y no suena nada. Entonces esa cinta luego se mete para una grabación y al cabo de la grabación aparecen sonidos. Sí. Sí. Sonidos que no estaban en la experimentación previa. En segundo lugar, la teoría de las ondas mentales remanentes. La atmósfera está llena de imagen y de sonido. Basta abrir un televisor o una radio y en la pantalla aparecen voces y aparecen sonidos. Bueno, esta teoría no se sostiene tampoco cuando se trata de psicofonías que se llaman dialogantes y coherentes. ¿Qué es una psicofonía dialogante y coherente? Las que hace, por ejemplo, François Brun a su hermano muerto, Jean-Pierre, con un magnetófono y en presencia de su viuda y de sus hijas, le dice el hermano François Brun a su hermano muerto en el más allá: oye, Jean-Pierre, ¿me escuchas? Soy tu hermano François Brun. Y el otro dice: sí te escucho. Segunda pregunta: ¿puedes decirme dónde estás?
Y la respuesta es, estoy vivo, estoy feliz, estoy en un mundo de luz. Te amo, os amo y os espero. Esta respuesta registrado. no tiene nada que ver con una onda que está suelta por el aire. Sí. Y otra, por ejemplo, psicofonía que ha hecho a su amigo Rémy Chauvin, autor de este libro En directo desde el más allá, cuando llevaba 5 años muerto, le hace esta pregunta. Oye, Rémy Chauvin, soy aquí François Brin. ¿Puedes decirme qué haces ahora en la otra dimensión? Respuesta. Sigo siendo un científico iconoclasta. Se llama iconoclasta porque durante su vida activa en la Sorbona quería investigar fenómenos paranormales y le prohibió la Sorbona, en nombre de la ciencia oficial, dice, no puedes tomar en serio esas cosas porque son supersticiones, son creencias infantiles o creencias mágicas, ¿verdad? Y tuvo que esperar a la jubilación para investigar sobre las psicofonías. Claro. Dice, llevo 5 meses muerto, pero en 5 meses he evolucionado más que en 50 vidas en la Tierra. Casi nada. Bueno, estas respuestas no tienen nada que ver con ondas mentales que estén sueltas por el aire. Y la última teoría falsa, la de los extraterrestres, que la voz grabada no es la voz de nuestros muertos, sino la voz de extraterrestres. Bueno, en estos casos concretos que acabo de señalar, no es posible la interpretación extraterrestre, ¿verdad? Bueno, entonces ya he expuesto lo que se entiende por psicofonías ciertas, científicamente ciertas y pseudocientíficas o falsas. Hay que ir al tercer punto. Paso al tercer punto, que es psicofonías como comunicaciones telepáticas de nuestros muertos. Historia. 3 fechas. Sí. 1952, primera psicofonía hecha por el rector de la Universidad del Sacro Cuore de Milán, el padre Gemelli. Estaba grabando música gregoriana en el laboratorio de la universidad, se le estropea la grabadora y pide la ayuda de su padre, que se había muerto hacía 3 años, rebobina y al escuchar la cinta aparece la voz de su padre diciéndole, hijo mío, yo estoy siempre a tu lado. No he dejado de amarte, puedes contar con mi ayuda. Fue tan impresionante esa grabación que el padre Gemelli de la Universidad del Sacro Cuore cogió la cinta y se la llevó al Papa Pío XII. Sí. Y el Papa Pío XII dice, bueno, esto es un invento, es un hecho científico, no niega la fe, sino más bien la confirma, la Iglesia siempre ha creído en la resurrección de los muertos y en la vida eterna, seguid adelante investigando. Primera psicofonía, donde aparece la voz de un padre muerto, el Sacro Cuore, 1952. Segunda fecha, 1959, Jürgenson. Está en un bosque de Noruega grabando sonidos de los pájaros, de pinzones, rebobina y al lado del sonido de los pinzones aparece la voz de una mujer que termina identificándose con su madre. Mi pequeño Jürgenson, soy tu madre. ¿Puedes oírme? Bueno, Jürgenson, 1959. Sí. Constantino Raude, 1965. Hizo centenares de psicofonías y terminó escribiendo un libro que se titula Lo inaudible se hace audible. Se hace audible. Claro. En 9 años, desde 1965 hasta 1974, que murió, ha grabado miles de psicofonías. Y a partir de esa fecha, la investigación científica ha experimentado un perfeccionamiento increíblemente asombroso. Elías, quiero preguntarle una cosa. ¿Hay lugares que sean más proclives a que se produzcan psicofonías? Tengo entendido o tengo leído que en el escenario bélico que fue la batalla de Belchite, que periódicamente hay gente que va con sus aparatos, cintas o bueno, lo que hay ahora, y que registra, bueno, pues sonidos de guerra, sonidos de lamentos. ¿Hay lugares que son más proclives? Sí, sí. Hay un lugar muy relacionado con las casas encantadas, por ejemplo. Entonces, donde ha habido muertes prematuras y violentas, el alma de esa persona prematuramente muerta continúa algún tiempo atada a ese lugar. No viaja al mundo de los desencarnados, ¿verdad? Necesita ayuda
para ir a donde le corresponde como ya alma sin cuerpo, ¿verdad? O luego otro lugar muy apropiado, por ejemplo, son los desiertos, donde hay un sonido, ausencia de sonido, entonces aparecen ahí mensajes inexplicables. Cementerios. El cementerio también es otro lugar muy adecuado para hacer psicofonías, Claro, ¿verdad? se estudió también, creo, una psicofonía en el antiguo campo de concentración nazi de Dachau, Sí. bueno, donde se oye el ruido de un tren, Sí, el ruido sí, de una sí. campana, y no hay estación de tren cerca ni hay un campanario Sí, sí, cerca. sí. Entonces, donde ha habido muertes violentas en la guerra, por supuesto, también en accidentes de carretera, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el alma cuando se sale del cuerpo? Sí. El cuerpo queda muerto, Sí. y el alma, bueno, hoy tenemos la experiencia, por ejemplo, de muertes clínicas. Sí. El que ha vivido una experiencia de muerte clínica describe lo que ha pasado, como desde la altura del techo ve su cuerpo Su muerto cuerpo en con la los cama. médicos alrededor Bien, y esto. bien. Como me parece un tema tremendamente interesante y veo que nos falta desarrollo, vamos a partirlo en dos. La próxima semana continuaremos con esto. No obstante, quería preguntarle, ¿usted ha realizado alguna psicofonía? ¿Ha, bueno, instalado alguna cinta que le pudiera...? Vamos a ver, esperaba esa pregunta y te respondo. Yo he escuchado psicofonías, por ejemplo, hechas con las caras de Belmez por Germán de Argumosa en Jaén. ¿Usted vio las caras de Belmez? Yo estaba allí y he visitado a la señora María Jiménez, ¿verdad? Y he grabado una cinta. Entonces, al lado de las imágenes de las teleplastias, pues han hecho psicofonías. Este Pedro Amorós hizo psicofonías y aparece una voz, por ejemplo, que dice: el infierno empieza aquí. Han hecho una excavación y a 3 metros de profundidad han encontrado un cementerio del siglo XIII, con la característica de que los esqueletos están todos sin cabeza. Ha habido una muerte violenta, Violenta, no se claro, sabe claro. por qué ni cómo. Sin embargo, pues hay una remanencia de la conciencia del muerto. Eso. Yo no he hecho psicofonías por 3 razones. Primera, porque exigen dinero. Construir un laboratorio para hacer psicofonías tiene que ser un centro totalmente insonorizado. Y esto cuesta dinero, ¿verdad? Pero no podemos, por ejemplo, pregunto, ¿no se puede dejar una grabadora También. en un lugar y esperar a ver qué Sí, pasa? pero hay que armarse de mucha paciencia porque a veces hay que esperar años y años para encontrar una psicofonía. Hay que repetir muchas veces Correcto. y yo no dispongo de tanto tiempo para repetir eso. Y en tercer lugar, también es un factor muy importante, hay que tener sensibilidad mediúnica, ser un sensitivo, tener una especie de sexto sentido para oír o hacer presentes las voces del más allá. Yo no soy sensitivo, no tengo telepatía, no tengo comunicación, un sexto sentido como tienen los grandes medios, Ya, ¿verdad? entiendo. Entonces los que consiguen grandes psicofonías tienen sensibilidad mediúnica, ¿verdad? Una especie de sexto sentido. Claro, con 6 sentidos, con 6 ojos vemos más que con 5. No. Entonces pueden contactar con el mundo de lo invisible. Por eso yo no he hecho psicofonías, porque exigen cosas de las que yo no estoy dotado, ¿verdad? Bueno, pues Elías, yo creo que la próxima semana vamos a continuar desde este punto, desde el punto en el que lo habíamos dejado con ese libro 1965-1974, lo inaudible se vuelve audible. Bien. ¿Le parece? Continuamos desde Bien, este punto sí. con la psicofonía. Y entonces expondré la investigación científica actual, que era el Correcto. tercer punto de las psicofonías, ¿verdad? Ahí estamos. Pues Elías, perfecto, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, bueno, y acercarnos lo que es, bueno, una pincelada, porque es un tema mucho más amplio, el de las psicofonías. Bien, Gracias. Pues gracias a ti y a la Televisión Es Asturias. Y el próximo jueves, El próximo Dios jueves mediante, continuamos, sin duda. Nos vamos por esta semana, volvemos el martes, será como siempre a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención y muy buenas noches.